Señor Jesús, por tu inmensa bondad, por tu fidelidad, por tu maravillosa soberanía, Señor Jesús, que nos fortalece cada día, Señor, cada segundo, que nos anima, que nos conforta, Señor. Padre, que nos trae un consuelo maravilloso, que nos podemos encontrar contigo cada mañana por medio de tu palabra, Señor Jesús. Podemos degustar, Señor, estos manjares que tú tienes acá para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos animas por medio de tu Espíritu Santo a reunirnos alrededor de tu mesa, a venir a tu casa, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad, porque tú sigues arando nuestros corazones cada momento, cada segundo, Señor. Estamos mirando esta serie de la mente de Cristo. Vamos a ver otra mente. Yo quería incluir otra mente más, pero escudriñando las Escrituras, investigando, me di cuenta pues que hay cosas que decir sobre esta mente. Yo dije, no me va a dar otra vez el tiempo para hablar de otra mente más. Pero antes de entrar en esta mente que vamos a mirar hoy, yo quiero compartir la frase del hermano Richard Baxter. Es un hermano pues, que vivió hace unos siglos atrás, ya no está entre nosotros. Pero él dijo algo que se amolda muy bien a la serie que estamos mirando, a esto que el Señor nos está enseñando. Este hermano dijo: cuán avergonzado estarías de que los hombres pudieran ver tus pensamientos. Y luego continúa diciendo: ¿no debería el ojo de Dios ser considerado 10.000 veces más? Interesante reflexión que se ajusta muy bien a este tema que estamos mirando sobre la mente de Cristo, donde este hermano dice que si nuestros pensamientos fueran expuestos a los hombres, estaríamos muy, pero muy avergonzados. ¿Cuánto más entonces no deberíamos de tomar en consideración el que nuestros pensamientos, todos, sin que le quede nada oculto a su ojo, no nos debería de causar vergüenza como es el ojo de Dios? Cuando se destapa un escándalo sobre algún político, por ejemplo, alguna figura de renombre de algún país, algún artista, algún deportista, alguna de estas personas que son figura pública y que tienen un grado de influencia sobre la sociedad de los hombres, y por medio de los canales de comunicación convencionales o por las redes sociales se filtran estos audios, ellos inmediatamente entran en un estado de vergüenza. Algunos tratan de desmentir lo dicho, otros dicen que es un montaje para perjudicarlos, otros dicen que sus palabras fueron sacadas de contexto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué buscan justificarse? Porque saben que, número uno, esto escandaliza a la sociedad, y número dos, esto les causa vergüenza a ellos, que ciertos comentarios salgan a la luz pública, que básicamente, como lo dijo mi Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, y el corazón medita, se gestan los pensamientos. Entonces la boca muchas veces manifiesta lo que la persona piensa sobre un tema o sobre una persona. Entonces el hombre se avergüenza. Pero ¿cómo no debería entonces vivir avergonzado de tener cierto tipo de mente y ciertos estados de la mente ocupados en ciertos tipos de ideas y de pensamientos? ¿Por qué no se avergüenza entonces, si Dios lo puede ver absolutamente todo? Muy acertada esta reflexión del hermano Richard Baxter. Vamos a 1 Timoteo 4, versículo 1. Voy a estar leyendo la Reina Valera 2015. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. La Reina Valera 60, pues te leyendo la 2015, la 60 dice: apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Apartarse de los principios y de las verdades de la fe del cristianismo. Así lo estoy resumiendo, pero si usted quiere conocer un poquito más del término de lo que es la apostasía y de lo que significa eso, vaya, le invito a entrar a nuestro canal de YouTube, donde tenemos una serie de mensajes que el Señor nos dio, donde nos instruyó y nos enseñó sobre lo que es la apostasía. Ahí va a tener un poco más de referencia, mucho más entendimiento y comprensión de ese tema doctrinal. Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, con hipocresía, versículo 2, hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hoy vamos a mirar la mente cauterizada. La conciencia forma parte de la mente, es parte fundamental de la mente. Está presente en todo momento la conciencia. La vemos, por ejemplo, representada sobre todo en los cómics
donde vemos aquella figurita del angelito que le habla a la oveja por un lado al protagonista o a un personaje de la historia, y del otro lado vemos la figura como de un diablito que le dice lo contrario a la conciencia, y la persona está ahí y no sabe qué hacer, la conciencia, ahí hablándole a la conciencia, qué hacer, qué proceder, qué decir. Y esto es interesante porque en este tema vamos a ver algo a lo largo de este mensaje que tradicionalmente se enseña y se dice que los que tienen la mente cauterizada son personas impías, son personas que no son cristianas. Pero estudiando y meditando sobre este tema, según lo que vamos a ir mirando, usted se va a estar dando cuenta que los que tienen la mente cauterizada no son aquellos que no son cristianos, son aquellos que hacen vida dentro de la iglesia, que dicen ser cristianos, que tienen una apariencia de piedad, es decir, que aparentemente parecen ser ovejas dentro del rebaño de Cristo. Por lo tanto, esta mente está de este lado de la acera y no del otro lado. Y aquí vamos a ir mirando ahora detalladamente. El apóstol Pablo ya viene hablando sobre la conciencia, lo vamos a mirar más adelante, pero este es el texto base para esta mente. Y dice que el Espíritu Santo le revela a él, y entonces hace un anuncio profético, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe o se apartarán de la fe. Entonces estamos hablando que la apostasía ataca a creyentes que tienen una mente cauterizada, una conciencia cauterizada. Pero pastor, todavía no termino de entender qué es lo que significa ese término cauterizado. Ya lo vamos a explicar. Es un término que básicamente pues, usted y yo a lo mejor no usamos con mucha frecuencia, aunque hoy día se usa dentro de la medicina, está dentro de ciertas prácticas de la medicina ese término, así que quizás ahí sí lo haya usted escuchado, o si está estudiando medicina a lo mejor sí se le es un poco más familiar. Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, con hipocresía hablarán mentira, teniendo que utilizar la conciencia. Pablo entonces nos habla aquí que estos creyentes que apostatan de la fe tienen varias características. Número uno, prestan atención a espíritus engañosos y a falsas doctrinas, evidentemente producto de inspiración demoníaca. ¿Por qué? Porque si la revelación de Dios, si la sana doctrina es inspirada, es promovida y es respaldada por el Espíritu Santo, entonces la falsa doctrina es inspirada, es respaldada y es promovida por demonios. Sencillo. Con hipocresía hablarán mentira. Entonces estas personas mantienen un estado de falsa piedad, son personas hipócritas. Ya usted sabe lo que es una hipocresía. Una cosa es por delante, otra cosa es por detrás, o una cosa es lo que se ve aparentemente, pero el trasfondo original es otro. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. La cauterización no es más que la pérdida total o parcial de sensibilidad. Anteriormente, en la época del apóstol Pablo, la medicina no tenía avances tan tecnológicos como lo tiene hoy día, y por lo tanto los tratamientos médicos, los médicos de la época no tenían mucho que hacer. Y voy a poner una de las cosas que me llamó mucho la atención de cómo se usaba la cauterización en la época del apóstol Pablo. Por ejemplo, una persona venía con una infección o con una herida grande, donde había a lo mejor algún tipo de hemorragia, y una de los tratamientos más efectivos que tenía la medicina de aquella época era agarrar un metal que estaba prácticamente al rojo vivo o muy caliente, y presionaban sobre la herida que estaba, sobre la hemorragia, sobre la infección. Evidentemente, esto ya usted se puede imaginar que esto era algo, aunque el tema de las, ¿cómo se llama esto para que la gente no sienta el dolor? La anestesia de la época tampoco era muy avanzada, era más que todo natural, hierbas y cosas, y por lo tanto duraba mucho más para hacer efecto, pero debido a la emergencia de urgencia muchas veces no esperaban a que la persona sintiera esos efectos, así que de cierto modo tenía que aguantar el dolor. Y este era un método bastante efectivo. ¿Por qué? Porque cerraba la hemorragia, eliminaba la infección también, pero
tenía una particularidad que era el mayor punto negativo de este método, que es que la persona entonces alrededor de esa zona, y evidentemente en esa zona, perdía parcial o totalmente la sensibilización. Es decir, el sistema nervioso, los nervios de esa zona morían y por lo tanto la persona no sentía dolor en esa zona. ¿Quedaba sano? Sí. Iba a quedar con una cicatriz también, pero aparte de la cicatriz, que es uno de los detalles insignificantes, es que básicamente esa zona perdía sensibilidad, parcial o total. Eso es cauterizar. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo habla aquí? Con hipocresía hablará mentira teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la persona, el creyente, para ser más específico, pierde la sensibilidad moral, pierde la sensibilidad hacia la voz del Espíritu Santo, pierde la sensibilidad hacia las cosas celestiales, hacia lo que es justo, pierde sensibilidad hacia la justicia del reino de los cielos. Y esto es un estado peligroso, porque de esa forma solamente se explicaría que personas que dicen ser cristianas, que conocen la fe, porque dice que se apartarán de la fe, es decir, estaban en el camino, conocen, empiezan entonces a enseñar, a promover y a vivir falsas doctrinas, y con hipocresía hablarán la mentira. Cuando usted es creyente, genuino, cuando usted está en un estado progresivo de santificación, de conocer a su Señor y a su Salvador, de amar las cosas celestiales, y usted está en esa búsqueda, no es posible que usted conozca un error, que usted conozca una falsedad, que usted conozca una mentira, y usted conscientemente ya de que usted conoce que eso es falso, usted venga y lo siga promoviendo, usted se siga profesionalizando en eso, usted se vuelve un maestro de esa mentira, y que eso a usted no le cause ningún tipo de incomodidad interna. Solamente una persona que tiene una conciencia cauterizada, insensibilizada, que ha perdido total o parcialmente, en este caso prácticamente el apóstol Pablo está poniendo, yo lo veo así, un caso de insensibilización total, no tiene ningún tipo de sensibilidad moral, doctrinal, ya su conciencia no le molesta, o sea, no le importa, no tiene incomodidad alguna, no tiene ningún tipo de pesar por la mentira que está viviendo, por la mentira que está enseñando, por la mentira que está haciendo arrastre y dañando el cuerpo de Cristo y al Evangelio. Eso es una mente cauterizada. Por eso, yo no sé si a usted le ha tocado toparse a lo largo de su caminar cristiano con personas que uno, por lo menos en Venezuela, uno le dice está descarriado, o uno dice, bueno, él está apartado, él no está yendo a la iglesia, X término, pero que nos dicen la condición de esa persona, que uno ve que la persona, sobre todo, por ejemplo, cuando nos dicen, no, pero es que esa persona tenía tiempo en el Evangelio, esa persona fue líder de jóvenes, esa persona fue diácono, esa persona fue esto, y ahora mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo, mira, y uno se asombra, uno dice, ¿cómo es posible que ciertas personas que habían conocido la verdad, o que conocen la verdad, ahora actúan de forma contraria a lo que saben que no está bien, y lo hacen y lo siguen haciendo con conciencia? Sencillo, eso tiene una explicación y aquí está. Tienen una mente cauterizada. Eso es un estado peligrosísimo. Han perdido toda sensibilidad hacia lo justo, hacia lo que Dios dice que es agradable, que es bueno, que es correcto, que es según el estándar del cielo, y les da igual. Por eso es que una persona puede hablar mentira después de haber conocido la verdad y que no le importe. O sea, le da igual. No hay ningún tipo de incomodidad. Mira, cuando uno de verdad ya está, como digo, caminando, hasta planificar, ni siquiera decirla, hasta planificar en tu mente una mentira blanca, por la humanidad intentar justificarse porque cometimos un error. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de trabajo. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y uno dice, wow, para no perder puntos con el jefe, la carne, el viejo hombre, planifica. Y como ya el viejo hombre no tiene control y sabe que el nuevo hombre es el que domina, entonces no le propone
pone cosas sucias, pero entonces viene y trata de planificar algún tipo de mentirita blanca. Y nos vende la idea. El viejo hombre le vende la idea al nuevo hombre. Pero tan solo el pensar en esa mentirita blanca, por lo menos en mi caso personal, a mí me incomoda. Ni siquiera la he dicho, solamente la estoy pensando. Estoy viendo la maquinación del viejo hombre y me incomoda a mí. Imagínese entonces una persona que habla mentira, que habla doctrina de demonios, es decir, falsa doctrina, y que no le importa. ¿Y eso por qué? Porque tiene una mente cauterizada. La NTV, voy a leer lo mismo que estamos leyendo, pero en otra versión, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Es interesante porque esta versión no dice cauterizada, sino dice muerta la conciencia, y no está alejada de la definición de la cauterización, porque lo acabo de explicar. El método de la cauterización mata los nervios de esa zona donde se aplicó esas altas temperaturas, para hacerle un bien, para sanarle, para curarle, pero le dejó un gran problema: pierde sensibilidad en esa zona. La gente la toca, la puedes, no siente. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso murió en esa zona. Entonces, por eso esta versión dice: y tienen muerta la conciencia. Las personas que conocen la verdad y se apartaron de esa verdad, que a lo mejor hasta enseñaron un tiempo, empieza su conciencia a morir. Y eso es súper peligroso, muy peligroso para una persona. Por eso que el estado de apostasía es un estado que hay que cuidarse, que hay que mantener. Cualquier cosa que pueda hacernos perder sensibilidad en nuestra conciencia, en nuestra mente, empezando evidentemente por el pecado. Y recuerde que el pecado es muy astuto y tiene muchas formas y maneras de hacer su trabajo, no solamente las formas explícitas que nosotros acostumbramos a mencionar, pero cualquier hábito, cualquier costumbre, cualquier conversación, cualquier tipo de contenido visual que estemos consumiendo, en la que estemos participando, o de cualquier cosa, tenemos que nosotros vigilar para que esas cosas no nos empiecen a hacer perder la sensibilidad a la cual todos nosotros estamos como pueblo de Dios a mantener. Por eso que quizás a muchos creyentes les cuesta escuchar la voz de Dios. Ni siquiera leyendo las Escrituras logran percibir a Dios que les está hablando. Y miren que la palabra de Dios es, lo acabo de decir, es la palabra de Dios. Pero no perciben que lo que están leyendo realmente está penetrando en su interior. ¿Por qué? Porque entonces es posible que haya cierto grado de cauterización en sus conciencias y en sus mentes. Y por eso cuando vienen y les dicen: ¿pero por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no quieres? Entonces se escudan detrás de una supuesta honestidad y sinceridad, y te dicen: bueno, hermano, es que honestamente, sinceramente, es que no tengo ganas de ir a la iglesia y por eso no fui. Se escudan detrás de una honestidad y de una aparente sinceridad donde parecer que hay algún tipo de remordimiento, pero sin darse cuenta están siendo autoengañados, porque no se están dando cuenta que están siendo insensibles a un mandamiento de la palabra de Dios. Porque el congregarse no es un capricho de los pastores, no es un invento de la iglesia moderna. Eso está establecido en la palabra, y ni siquiera desde el Nuevo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento vemos a Dios diciéndole al pueblo que tenían que reunirse como congregación, reunirse alrededor de los maestros de la ley. O sea, ya algo que no pueden decir teológicamente: no, eso es el Nuevo Testamento. Y lo dice tan tranquilo, y no se están dando cuenta de esto, que están teniendo, sin darse cuenta, una cauterización parcial, por alguna razón, en sus mentes, en sus conciencias. No les incomoda. Leo otra versión, leo la PDT de 1 Timoteo 4. Dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal,
es como si escuche esto, es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Esta explicación es mucho más explícita. Porque dice, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Yo siempre decía, antes de haber profundizado en este tema, yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona pueda engañar tan fácilmente a otro que también puede engañar a un creyente con doctrina de demonio? Yo me hacía esta pregunta hasta que me topé con esta realidad. Claro, porque eran personas que estaban dentro del rebaño, o sea, tenían una apariencia de piedad, se congregaban, participaban de todo, evidentemente tenían una relación con la iglesia local, se empezaron a apartar de la fe porque sus conciencias empezaron a ser cauterizadas y empezaron a enseñar cosas que eran contrarias a la sana doctrina, y como ya tenían una hermandad, como ya tenían lazos, relaciones estrechas, a lo mejor cierto grado de influencia porque eran líderes dentro de la iglesia, empezaron a arrastrar gente. Así sí tiene sentido. Y esto va a seguir ocurriendo, porque esto es una señal para los últimos tiempos. Y por eso son unos mentirosos quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Y aquí dice otra de las consecuencias de tener una mente cauterizada, una conciencia cauterizada, como lo dice esta versión PDT. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Una de las cosas, o otra de las consecuencias de perder la sensibilidad en nuestras conciencias y tener una mente cauterizada, es que perdemos todo discernimiento, no solo bíblico, no solo doctrinal, espiritual, sino que no somos capaces siquiera de ver lo que está bien de lo que está mal, más allá de lo que es evidente que está bien y de lo que está mal. No logramos tener ese discernimiento, porque este discernimiento de lo que el apóstol está hablando es esa capacidad de mirar las sutilezas, de mirar más allá de las apariencias y decir, esto no está bien, esto está mal. Estas personas no son capaces de hacerlo, de verlo. Y fíjense, el nivel de cauterización que habla aquí el apóstol por medio del Espíritu Santo, dice que estas personas no saben diferenciar entre el bien y el mal. Y eran personas que estaban dentro del pueblo, creyentes que conocían la verdad. Esto es tremendo, porque se supone que ese conocimiento lo tienen, porque lo saben, teóricamente hablando, no lo perdieron. Y me gusta como lo dice el versículo 2 al final de este texto. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Eso es la cauterización. Se imprime fuego sobre la conciencia, se imprime fuego. Y siempre los evangélicos, sobre todo los pentecostales, les gusta mucho hablar del fuego de Dios, pues déjame decirte que también hay un fuego, que buscan el fuego de Dios, pero hay otro fuego al cual deben de cuidarse, que es este fuego, que no, como no es el de Dios, quema la conciencia, funde la mente y la cauteriza. Y es terriblemente perjudicial, porque se pierde la capacidad de discernir, no se logra saber ni siquiera lo que es bueno de lo que es malo. Y esto es peligrosísimo. Como hombre, como padre de familia, como esposo de hogar, una de las facultades que tenemos que tener como cabeza es la capacidad de discernir lo que es bueno para tu familia de lo que es malo para tu familia, para de esa forma tomar decisiones acertadas, sabias, conforme al consejo de Dios. Yo pregunto, ¿cómo alguien que dice que es creyente y tiene una mente cauterizada, que no logra discernir lo que es bueno de lo que es malo, lo que le conviene y lo que no le conviene, puede entonces liderar a su familia? Como un pastor, como alguien que dice ser pastor, que está al frente de congregaciones con una mente parcialmente cauterizada, ahora aquí voy a poner un ejemplo no de total sino parcial, puede discernir lo que le conviene o no a su congregación, puede discernir o no lo que le conviene enseñar o no a su congregación, cómo puede aconsejar según el consejo de Dios si no logra tener el discernimiento correcto para traer el consejo sabio de Dios y atender a las ovejas que el Señor le pone. Pregunto yo, ¿cómo una madre soltera que dice que es creyente, con una mente cauterizada, puede saber lo que más le conviene a sus hijos si no es capaz de discernir correctamente lo que está bien de lo que está mal? Entonces veamos que esto no es cualquier cosa. Bueno, ya lo acabo de decir, el término cauterizar es destruir un tejido con un instrumento caliente. Es marcar con hierro ardiente como se marca un animal en su piel. Estas eran otras prácticas en la ganadería de la época,
donde para identificar los rebaños marcaban con hierro candente al animal en una zona. Le quedaba la marca, sí, pero en esa zona y alrededor el sistema nervioso moría en el animal. El animal no sentía ningún tipo de dolor, pero le quedaba la marca, el símbolo que decía, ah, mira, ese ganado, esa oveja, ese es del ganadero tal, de la casa tal, de la finca tal. La mente cauterizada significa una conciencia endurecida y entonces es insensible a la voz de Dios, y por eso el pecado no le genera ningún tipo de incomodidad y por lo tanto se endurecen los corazones. Una mente cauterizada va a producir un corazón duro, endurecido para las cosas del Señor, y por eso la persona, el creyente puede pecar, puede incurrir en pecados tan ofensivos y tan escandalosos y no le ver ningún tipo de importancia. Inclusive pueden estar hasta asistiendo todavía a las congregaciones, pueden dar hasta diezmos y ofrendas y no son capaces de discernir, no les incomoda. Pero vamos a mirar ahora que el apóstol Pablo no venía hablando solamente del estado de la cauterización de la conciencia y de la mente en el capítulo 4 de 1 de Timoteo. Él ya en esta carta venía hablando de que los creyentes debemos de procurar y tener una mente sana, una mente limpia, una mente sensible, una mente pura. Vamos a 1 de Timoteo 1, versículo 5, el capítulo 1, de ahí mismo de la epístola que estamos leyendo. Aquí leo la Reina Valera 2015. El apóstol Pablo viene y dice: pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Fíjense que son palabras prácticamente antagónicas, contrarias a lo que el apóstol Pablo describe unos capítulos más adelante, que fue con la que comenzamos este mensaje. Porque en el capítulo 4 el apóstol Pablo habla de básicamente una conciencia cauterizada, habla de la hipocresía de muchos y de un corazón endurecido, aunque no lo menciona, pero está ahí implícitamente, no estará explícitamente, pero sí lo está. Y aquí en el versículo 5 dice que nosotros debemos de tomar el mandamiento de Dios, debemos de tener una devoción, una práctica diaria de nuestra fe cristiana con ciertas características. Dice, debemos de tener un corazón puro, que haya pureza de corazón, es decir, que tengamos un corazón sensible. No puede ser entonces un corazón endurecido, no puede ser entonces un corazón rebelde. Luego dice que al punto donde quería llegar, de una buena conciencia. Otras traducciones dicen de una conciencia limpia. Otras traducciones dicen de una conciencia pura. Una conciencia buena, hablando de un estado de conciencia, no es una conciencia cauterizada, entonces. No es una conciencia insensibilizada. No, es una conciencia sensible a la voz de Dios. Es una conciencia sensible a la ley de Dios. Es una conciencia sensible a lo que es moral, justo y santamente agradable y aceptable para Dios. Entonces debemos de cuidar nuestra conciencia. Nos han hablado de cuidar nuestro corazón. Tenemos mandamientos como en Proverbios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor habla mucho del corazón. Y a veces como que el hecho de que aparentemente no encontremos tantos temas sobre un tema específico tan directo como este, entonces como que no le damos tanta importancia. Pero el apóstol Pablo dice aquí que no es posible vivir como Dios quiere. No es posible tener una fe cristiana vivencial con un corazón puro y una conciencia cauterizada. No es posible. Va a haber allí un choque interno. Tenemos que tener un corazón puro. Sí, tenemos que guardar nuestro corazón. Yo sé que usted lo sabe. Pero ahora tenemos que tener una buena conciencia. Tenemos que evitar que nuestra conciencia en algún sector, en algún aspecto, de alguna forma, se cauterice. Porque eso es perjudicial para nosotros. Nos va a pasar factura. Vamos a sufrir las consecuencias. Y quizás esa es la razón del por qué en ciertos momentos hay creyentes pasando ciertas circunstancias en su vida. ¿Por qué no salen de un estado espiritual específico? Porque quizás sin darse cuenta han tenido ya un grado
de cauterización en su vida, y eso le está pasando factura porque le está afectando su vida espiritual y su relación con Dios y la práctica de la fe que dicen tener en su día a día, porque están teniendo una mente cauterizada en un sector, en un porcentaje. No podemos creer que porque no tengamos un 100% de cauterización en la conciencia, en nuestra mente, eso no va a causar no va a traer una consecuencia. Sí va a traer consecuencias. Y de una fe no fingida, es decir, hipocresía. Tenemos que tomar entonces estas tres cosas: corazón puro, una buena conciencia, y de una fe no fingida, no fingir algo que no somos. Pero hasta la hipocresía nos tiene que incomodar, y si no nos incomoda es porque entonces ya ha causado un pequeño grado de cauterización en nuestra mente, y por eso me cuesta. Yo sí me llegué a preguntar, ya esto es algo muy interno, muy personal, o sea, ¿cómo es posible que hay creyentes, hay cristianos, y sobre todo yo que vengo de una iglesia grande, y se empezaba porque la Biblia lo dice, entre cielo y tierra no hay nada oculto, a fin de cuentas, ¿no? Y aunque uno no andaba pendiente a nivel de chisme de la vida de los demás, pero como lo acabo de decir, las cosas salen a flote. Y uno empezaba a escuchar y a ver entonces la doble vida de muchas personas que tenían puestos de liderazgo. Y yo a nivel interno yo decía, pero ¿cómo es posible que estas personas, estos creyentes, que están en figuras de liderazgo, que traen peso y que pueden moldear, inspirar la vida de otros a vivir la fe cristiana, tengan este tipo de comportamiento doble y que no les importe, que no les cause ningún tipo de incomodidad? Honestamente, en ese momento no tenía una respuesta clara, pero con este mensaje ya lo estoy entendiendo mejor. ¿Por qué? Porque precisamente por mantener costumbres, hábitos pecaminosos, conductas que no son agradables a Dios, empiezan a perder sensibilidad en sus mentes y sus conciencias, empiezan a ser cauterizadas en un pequeño porcentaje. Pero es terrible igual esa condición. Vamos unos versículos más abajo, capítulo 1, versículos 18 y 20 de 1 de Timoteo. Aquí leo la NTV. Repito, 1 Timoteo 1, 18 al 20. El apóstol Pablo sigue hablando sobre el tema de la conciencia con Timoteo. Y dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Y luego le dice, o le continúa diciendo: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Mire, le vuelvo otra vez a hacer énfasis en el mismo capítulo, porque ni siquiera es otro capítulo, o sea, capítulo 1, de ocuparse, de aferrarse a la fe. Primero le dice que no tenga una fe fingida, y luego le dice, cuando ya te asegures de que no tienes una fe fingida, aférrate a la fe. Y le dice, y mantén limpia tu conciencia. Esto es algo que los creyentes debemos de ocuparnos. Esto es un deber de todo creyente, de todo cristiano. Ocuparnos de que no tengamos ni siquiera un porcentaje, ni siquiera un 0,01% de cauterización en nuestra mente. Que tengamos una conciencia limpia. Y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas, escuche esto, desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Usted que dice que quiere vivir por fe, usted que dice que quiere incrementar su fe, usted que le ora al Señor y le pide que le aumente su fe, déjeme decirle algo: si tienes la conciencia cauterizada de alguna manera, eso afecta tu fe. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Y lo más tremendo, vamos a seguir leyendo para luego seguir meditando sobre este pasaje. Luego dice: Himeneo y Alejandro son dos ejemplos de ¿qué? De personas que por desobedecer a propósito sus conciencias naufragaron en la fe. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Tenemos que cuidar entonces nuestras conciencias. Y aquí hay otro factor fundamental. Cuando tú empiezas a desobedecer a propósito lo que te dicta tu conciencia,
la estás exponiendo a la cauterización de tu mente y de tu conciencia. Y tú solito vas a sufrir las graves consecuencias de eso. Aquí el apóstol Pablo nos lo está diciendo, que estas personas no se aferraron a su fe, no pelearon bien las batallas del Señor, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Cuando tú y yo estamos siendo santificados y estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, nuestra mente, nuestra conciencia empieza a ser reestructurada, a ser transformada también para que se amolde a los lineamientos divinos de la justicia celestial, de todo lo que a Dios le agrada. Por eso que muchas veces cuando nosotros meditamos en algo, en alguna situación, y estamos allí meditando y tenemos que tomar decisiones, sobre todo cuando estamos bajo presión, y por la misma presión quizás empiezan a salir y usted empieza a sacar soluciones, resoluciones, formas de ver cómo solucionar, cómo solventar. Usted empieza como que si fuese una pantalla de computadora, usted empieza a ver cuáles son los panoramas. Y usted internamente siente que su conciencia le dice, no, este no. Este no. Y quizás te saca versos bíblicos, quizás... ¿Por qué? Porque la misma conciencia la usa el Espíritu Santo para guiarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para animarnos. Entonces, desobedecer muchas veces a lo que dicta nuestra conciencia es ir en contra de los lineamientos hacia lo cual ella ya está apuntando, que es lo celestial, que es lo bíblico, que es lo que al Padre le gusta, que es lo que el Señor Jesús manda. Y es peligrosísimo. Por eso le quise leer esta versión. Porque aquí dice, algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Es decir, estaban conscientes de lo que estaban haciendo. No eran ignorantes. Y esto es terrible, porque dice que su fe naufragó. ¿Qué es decir? Se hundió esa fe. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Aquí voy a hacer solo un comentario puntual sobre este texto. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que entonces los trata... me imagino dio instrucciones apostólicas para que no los permitieran las reuniones dentro de las congregaciones, y entonces de esa forma es como que se estuviesen fuera del pacto de la gracia, fuera del pueblo de Dios, personas entonces que ya no estaban dentro del pacto y que pueden estar entonces a merced del enemigo. Una forma alegórica, ¿no? Es eso, por ejemplo, como cuando David le dijo a Goliat, tú eres un incircunciso, diciendo, entonces tú no estás dentro del pacto del Dios verdadero, entonces tú no tienes forma alguna de vencer acá. O sea, es esa alegoría de que porque tú estás dentro del pacto, tú estás dentro del pueblo de Dios, entonces tú tienes ciertas garantías. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, los entregamos porque ya no pertenecen al pacto, ya si su fe naufragosa, para ellos no está vigente el pacto, ya no está. Entonces que el Señor vea qué hace con ellos. Me imagino que se lo entregarás a Satanás, es decir, porque están fuera del rebaño, entonces el lobo puede tomarlo. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo cuando dice que se lo entregó a Satanás, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Entonces una mente cauterizada tiene otra particularidad que aquí es bastante dura. Empiezan a venir los cuestionamientos hacia la misma fe que entonces dicen creer. Pero no son cuestionamientos sanos, porque a la medida que uno va conociendo al Señor y uno va creciendo en la fe, uno empieza a hacerse cuestionamientos sobre las doctrinas, sobre los fundamentos, pero con el propósito de incrementar nuestro conocimiento, de profundizar en nuestra revelación de Dios, para al fin de cuentas adorarle más correcta y pura y santamente. Pero estos son cuestionamientos que llevan a la persona a blasfemar. Imagínense lo delicado que es esto, que es tener una mente, una conciencia cauterizada. Es decir, se suprime el temor a Dios, que también es algo básico en nuestra vida, que es algo fundamental en nuestra devoción y nuestra relación con el Señor. Que por cierto también tenemos otro tema sobre el temor de Dios en nuestro canal de YouTube. Ahí, si usted ya lo escuchó o no lo ha escuchado, lo invito a entrar para que lo busque y pueda profundizar más en esto. Ahora bien, quiero que vayamos a Proverbios 6, versículo 27, leo la NTV. Vamos ahora al Antiguo Testamento y de aquí nos vamos a quedar hasta el final del mensaje en el Antiguo Testamento. Proverbios 6, 27. A ver qué podemos aprender de Salomón en esto, sobre este caso. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de tener una mente cauterizada?
pastor, porque yo todavía no entiendo esto, porque aquí en el mensaje central Salomón está hablando del adulterio, sí, pero aquí vamos a aprender algo que se explica muy bien para que podamos entender mucho más las consecuencias y la complejidad y lo delicado de lo que es tener una mente cauterizada. Aquí Salomón dice: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Salomón está diciendo que así como el adulterio le va a traer consecuencias a que comete el adulterio, que no hay forma alguna, como lo está diciendo aquí, de que tú te eches fuego sobre las piernas sin que te quemes la ropa, por lo menos. Te está poniendo un mínimo de consecuencias, como que se te queme la ropa, pero sabemos que si te echas fuego sobre las piernas puedes tener quemaduras de tercer grado, que son las más fuertes y las más delicadas. Inclusive pueden hasta amputarte las piernas, ¿no? Entonces, no podemos pretender que vamos a hacernos de la vista gorda sobre hábitos, sobre costumbres, sobre actitudes, sobre comentarios, sobre, ahorita que esto es una sociedad de consumo, qué tipo de material estamos consumiendo, y no vamos a pretender que eso no traiga consecuencias sobre nuestra mente, sobre nuestras conciencias. Vamos a tener consecuencias. Se va a lograr un porcentaje de cauterización. Y evidentemente esta mente no es algo instantáneo, no es algo de la noche a la mañana, esto es algo progresivo, donde puede ser parcial, y esa parcialidad se va incrementando hasta llegar a la totalidad de una mente cauterizada. Y por eso le dije, estas palabras de Salomón también se aplican muy bien a lo que estamos hablando, porque así como él lo dice, nadie puede caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies. O sea, es posible que tú camines sin que pises carbones encendidos y que las ampollas salen. ¿Por qué? Por las quemaduras. O sea, vas a tener una consecuencia. Eso es lo que podemos aprender de acá de las Santas Escrituras. Que entonces este tipo de condiciones trae consecuencias en el tiempo. Y como lo dice bien el versículo 29, el que la abrace no quedará sin castigo. Es decir, va a sufrir una consecuencia el adúltero, dice Salomón. Lo va a sufrir, a lo mejor no en el momento porque no los han descubierto, pero en el momento que los descubran va a haber una consecuencia. De igual manera pasa con la mente cauterizada. Va a haber una consecuencia. Quizás en el momento no, a corto plazo no, y por eso el que está haciendo lo que está haciendo lo sigue haciendo, porque no ve una consecuencia a corto plazo. Pero esto es lo peligroso, que a largo plazo va a sufrir las consecuencias y tampoco se va a dar cuenta, porque ya tiene la conciencia más cauterizada. Esto es lo terrible de esto. Vamos ahora a Isaías 5, versículo 18. Aquí leo la NTV. Ya usted sabe que la generación de Isaías no fue precisamente la generación más espiritual del pueblo de Israel. Fue precisamente todo lo contrario. Fue una de las generaciones menos espiritual del pueblo de Israel. Fue una generación que, si bien es cierto, recibió hermosas y poderosas promesas, que yo sé que a lo mejor usted, seguramente en su Biblia, usted tiene algún texto remarcado con bolígrafo, con marcador resaltante, de alguna promesa, de alguna palabra dada originalmente al pueblo de Israel, pero que ahora eso se extiende a la iglesia. Y yo sé que eso usted lo reconforta, lo anima, o a lo mejor hasta se sabe algún texto del libro de Isaías, porque recibió hermosas promesas, pero también recibió advertencias que se convirtieron luego en juicios fuertes, precisamente por su falta de espiritualidad, pero muy propiamente por la condición de cauterización que estaban teniendo. Porque le recuerdo algo, a veces cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento que Dios pronuncia estos juicios fuertes sobre Israel, uno cree que estos israelitas eran ateos. Y le recuerdo algo, por mandamiento de Dios, tácito, es decir, ahí no había negociación. Todos, desde el momento que recibieron la ley, todos los judíos, tanto hombres como mujeres, tenían que ser formados en la ley, en la Torá, en los mandamientos de Dios, desde niños. Por lo tanto, no existe en la Biblia ninguna generación que no haya conocido los mandamientos de Dios, que no haya conocido la palabra de Dios. La conocían, ya sea por
por tradición, por costumbre, por cultura, pero tenían un conocimiento pleno de estas cosas. Ahora bien, vamos a leer desde el versículo 18, lo dije. ¿Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras? Que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo: apresúrate, haz algo. Queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán. Pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo y ha levantado el puño para aplastarlo. Los montes tiemblan y los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura. Pero aún así, el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. Son palabras que siempre las hemos tomado solamente cuando la parte donde dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, y eso lo hemos insertado en todo tipo de contexto, sobre todo con gobernantes impíos hoy día. Pero realmente, tomando en consideración el contexto de estas palabras, Dios se la está aplicando a un pueblo que tenía una conciencia cauterizada, que ya había perdido toda sensibilidad sobre lo que es santo y lo que es puro, y estaban haciendo con conciencia, a propósito, lo que a Dios le desagrada. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Juicio sobre sus cabezas, juicio sobre esa generación. Como lo dice al final del versículo 25, el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. ¿Para qué? Para poder quebrar esa mente cauterizada. Porque el único que puede transformar la mente es el Señor. Y ese estado de cauterización solo el Señor lo tiene que quitar. Y muchas veces, así como lo dije al principio de este mensaje, que los médicos tienen que, en la época de Pablo, usaban este tratamiento sabiendo que le va a doler al paciente, pero que le van a hacer un bien. De la misma forma, muchas veces Dios tiene que usar mano dura, usar procesos fuertes para quitar la cauterización del pueblo de Dios, sabiendo Él que le va a doler, sabiendo Él que le va a incomodar, sabiendo Él que no les va a gustar, pero es por un bien mayor, no por lo que puedan padecer en el momento, sino el resultado final, lo que Él está buscando producir dentro de su pueblo. ¿Por qué? Porque estaban teniendo una actitud irreverente, blasfema, donde de forma burlesca le decían al Señor que estaban esperando en Él para ver qué es lo nuevo que Él iba a traer, como que si Dios fuera un tipo de showman, que está donde tú compras una entrada para ver qué es lo nuevo, como que si fuera David Copperfield, vamos a ver qué clase de magia nueva nos trae, como que si Dios fuese un mago. No. Y encima de eso dice: a los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Es decir, que se esfuerzan no para abandonar la maldad y el pecado, sino que se esfuerzan por continuar arrastrándolo, por continuar adelante con el pecado. ¿Y qué dice? Que rechazan la palabra del Santo de Israel, rechazando la ley del Señor. Es decir, la conocían. Lo acabo de decir al principio, antes de entrar en el comentario de Isaías, de leer este pasaje. Esta generación no era ignorante. Esta generación conocía la ley de Dios, conocía el tabernáculo, conocía todo. Pero ellos conscientemente silenciaban sus conciencias a propósito. ¿Y qué? Su fe naufragó. Y Dios tuvo que venir con mano dura. Primero, Dios se molestó.
Y Dios tuvo que venir con mano dura para corregir eso en esta generación. Y usted sabe que esta generación fue tratada con bastante dureza por parte del Señor, pero no porque el Señor lo quiso así, sino era por la condición espiritual de esta generación. Y al fin de cuentas su palabra no regresa atrás vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue enviada, dice la Biblia. Así que Dios, para tratar con la mente cauterizada de su pueblo y sacarlos de esa condición, tiene que muchas veces venir con trato fuerte, con proceso fuerte. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué tipo de trato va a ser? No sé, eso no me compete a mí decirlo o anunciarlo, eso ya le compete al Señor, porque Él es el soberano, Él es el que sabe, Él es el médico por excelencia que sabe cómo lidiar con la infección que muchas veces traen sus ovejas. Pero acá están las consecuencias. Entonces esta generación, que a lo bueno decían malo y a lo malo decían bueno, habían perdido toda sensibilidad moral, toda sensibilidad hacia lo santo, hacia lo puro, hacia lo justo, y no discernían. Más bien se deleitaban en las bajezas, en las mundanalidades. Como dice aquí, se jactan de decir quién es el que aguanta más alcohol. No sé si hacían competencias en la época para ver quién se alcoholizaba más rápido. ¿Quién es el que duraba más antes de emborracharse? No sé. Y dice, hablando de los líderes, aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. El sistema de justicia estaba pervertido. Y luego ahí pues Dios les da este juicio que no es para destrucción, sino es un juicio de corrección. Duro, sí, duro, pero a fin de cuentas eso era lo que Dios quería hacer. Así que bien, esta mente, la mente cauterizada, es una mente que tenemos que tomar previsiones, velar sobre nuestra conciencia, como se lo dice Pablo a Timoteo, con una conciencia pura. Vela para que tu fe no naufrague. ¿Por qué? Porque tienes que atender muchas veces a lo que dicta tu conciencia para estar en armonía con tu fe cristiana. Lo que dicte tu conciencia, no. En el mundo dice lo que dicte tu corazón, no, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Pero la conciencia, si bien es cierto que forma parte de la mente, está influenciada por las bases de tu fe y por lo que el Espíritu Santo trae. Y más cuando está alineado a lo que la palabra de Dios dice, entonces tu conciencia, desde ese punto de vista, tiene razón. Hágale caso. Y así evitamos la mente cauterizada y quizás podemos luchar con esos grados o esos sectores de cauterización que pueda tener nuestra conciencia, y quizás algunas cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor, ha sido porque sin darnos cuenta habíamos entrado en un estado de cauterización y Dios ha tenido que venir fuertemente para quitar esa cauterización, para devolver esa sensibilidad a nuestra conciencia, que tan necesaria e importante es. Así que bueno, vamos a orar. Dios es bueno, con una conciencia pura, santa, como lo dice 1 Timoteo 1:5, un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Gracias, Jesús, podemos agradecerte porque una vez más has venido a esta casa a enseñarnos, a instruirnos en tu verdad, a hacernos, Señor, partícipes responsables de estas virtudes celestiales, Señor, para quitar toda cauterización de nuestras mentes si la hemos tenido, Señor, si en algún momento habíamos perdido ese discernimiento, esa capacidad de sensibilidad, de incomodidad contra el pecado, Señor, y que con esa astucia, con esa sutileza del pecado, quizás estamos siendo afectados, Señor, sin darnos cuenta. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sensibles cada día, a no permitir que perdamos esa sensibilidad, para que podamos discernir y actuar, tomar decisiones, comportarnos conforme al criterio celestial, Señor. Padre, quizás ahora estamos teniendo una mayor comprensión de ciertas cosas que hemos pasado en nuestra vida y que eran producto de ti, pero por el bien de nuestra alma, por el bien de nuestra conciencia, para quitar cualquier cauterización que se haya querido gestar o se estaba gestando en nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú cuidas de tu pueblo, porque tú lo instruyes, porque tú traes, Señor, un maná del cielo por medio de tu palabra, que es el pan de vida, que eres tú, Jesús, que alimenta nuestro ser, que fortalece nuestra alma, Señor, que nos sustenta en ti, Señor, que eres la piedra angular de este gran edificio. Gracias, Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdale, Señor. Provéele lo que necesiten, Padre. Que sobre todo ellos puedan amarte cada día más. Que tú puedas seguir bregando con ellos, quitando cualquier cauterización, cualquier insensibilidad que tengan, sea total o parcial en algún área de sus vidas, Señor.
porque tú cuidas de nuestras almas, porque tú eres el pastor de pastores, Señor, y a ti te ocupa y te preocupa el estado de nuestras almas, Señor. Gracias, Jesús. Amén.